No planeaba detenerme en el cementerio. Lo noté de la misma forma en que uno nota algo que está tratando de ignorar, por el rabillo del ojo, cuando ya es demasiado tarde. Un tramo roto de la reja de hierro. Un pedazo de tierra más oscuro que los árboles alrededor. Lápidas inclinadas en ángulos extraños, como dientes que crecieron mal. La carretera estaba vacía en ambas direcciones. No había casas. No había faroles. Solo mis faros abriendo un túnel estrecho en la niebla que se deslizaba desde el terreno bajo. Reducí la velocidad sin darme cuenta. El reloj del tablero marcaba 11:58 de la noche. Recuerdo haber pensado que aún tenía tiempo. Ese fue el primer error, asumir que el tiempo seguía funcionando con normalidad. La luz del motor había estado parpadeando toda la noche. Nada urgente, solo lo suficiente para mantenerme tenso. Cuando el auto dio un pequeño tirón, apenas perceptible, lo orillé hacia la grava al costado del camino. El crujido de las llantas sonó más fuerte de lo que debía, y luego fue devorado por el silencio del bosque. Cuando apagué el motor, el silencio cayó como un peso. No había insectos. No había viento. Ni siquiera el murmullo lejano de otros autos. Solo quietud. Densa. Acolchada. Me quedé sentado unos segundos, con las manos sobre el volante, escuchando algo que no sabía nombrar. Mi respiración sonaba demasiado fuerte dentro de mi cabeza. Me dije que era solo cansancio. Solo la hora. Entonces vi la puerta. La entrada del cementerio estaba a unos 20 metros del camino. 2 hojas de hierro permanecían abiertas, ligeramente inclinadas hacia adentro, como si esperaran que alguien terminara de pasar. Un letrero oxidado colgaba torcido entre pilares de piedra, con letras desgastadas por décadas de lluvia y tiempo. No pude leer el nombre. No porque estuviera oscuro, sino porque las letras parecían poco profundas. Como si alguien las hubiera lijado a propósito. Miré de nuevo la carretera. Luego el teléfono. Sin señal. Ni una barra. Nada. No me sorprendió, pero aún así sentí un nudo en el pecho. Solo revisa el motor, me dije. 5 minutos. Y te vas. En cuanto salí del auto, el aire cambió. No fue dramático. No hubo ráfaga ni golpe de frío repentino. Fue algo más sutil. El ambiente se volvió pesado, húmedo, con olor a tierra mojada y piedra vieja. La niebla se pegaba al suelo, rozándome los tobillos, como si tuviera curiosidad. Abrí el capó y miré el motor fingiendo que sabía qué buscar. Mi atención volvía una y otra vez hacia la puerta abierta. Los cementerios no se mueven, pero saben cómo atraer tu mirada. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez 1 minuto. Tal vez menos. Cuando volví a mirar el reloj del tablero, seguía marcando 11:58 de la noche. La misma hora. Fruncí el ceño y di un pequeño golpe al tablero. La pantalla parpadeó y volvió a 11:58. Está bien, murmuré, forzando una risa. Muy gracioso. Cerré el capó con más fuerza de la necesaria y me apoyé contra el auto. Fue entonces cuando sentí lo verdaderamente solo que estaba. Los árboles alrededor del cementerio formaban una pared negra y cerrada. La niebla se había espesado, borrando los contornos de las lápidas más cercanas a la entrada. Entonces lo escuché. Pasos. Lentos. Medidos. Grava desplazándose bajo un peso cuidadoso. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me enderecé de golpe, el corazón acelerado, buscando con la mirada la carretera. Nada. El sonido volvió a escucharse, más cerca, pero no venía del camino. Venía del interior del cementerio. Miré fijamente a través de la puerta abierta. El sendero apenas se distinguía, serpenteando entre filas de lápidas que parecían más altas que antes. Las sombras se estiraban en direcciones que no coincidían con mis faros. Hola.
Llamé. Mi voz no hizo eco. No se propagó. Simplemente cayó, como si hubiera sido soltada sobre algo blando. Los pasos se detuvieron. Esperé. Conté mi respiración. 1, 2, 3. Entonces, movimiento. No era una persona. No exactamente. Algo se desplazó detrás de una lápida de la primera fila. Un ajuste sutil, como una forma intentando volverse menos visible. Me dije que era la niebla. O un truco de la vista. Pero la niebla no se detiene. Di un paso atrás hacia el auto. Mi talón resbaló en la grava. El sonido fue seco, invasivo, y se sintió mal, como si hubiera roto una regla que no sabía que existía. La puerta chirrió. Muy despacio. Yo no la había tocado. Las hojas de hierro se movieron hacia adentro apenas unos centímetros. Tan lento que podría haberlo imaginado, de no ser por el sonido. Un gemido metálico cansado que se escuchó demasiado claro en el silencio. El pulso me golpeaba en los oídos. Estiré la mano hacia la puerta del auto. Y me quedé inmóvil. Había huellas en el sendero. Huellas recientes. Venían desde lo profundo del cementerio hacia la entrada. Y se detenían justo antes del umbral. Como si quien las hubiera dejado supiera que no debía cruzar sin ser invitado. Detrás de mí, el reloj del tablero parpadeó otra vez. 11:59 de la noche. No recuerdo haber decidido entrar. Solo recuerdo estar de pie frente a la puerta, con una mano sobre el hierro frío, convenciéndome de que daría un solo paso, solo uno, para demostrarme que no había nada allí. La puerta estaba más fría que el aire nocturno. Y se sentía como si hubiera estado esperándome. En el momento en que crucé el umbral del portón, el aire se cerró a mi alrededor. No de forma dramática. No hubo ráfagas de viento ni un frío repentino. Fue algo más sutil, como si hubiera atravesado un límite invisible donde el sonido y la distancia obedecían otras reglas. El camino detrás de mí se sentía demasiado lejos, y mi coche ya no era más que una forma borrosa, tragada por la niebla. El portón no se movió. Seguía abierto, exactamente como antes. Eso debería haberme tranquilizado. No lo hizo. La grava crujía suavemente bajo mis zapatos mientras avanzaba por el sendero estrecho. Caminaba despacio, con cuidado, repitiéndome que aún tenía el control. Una sola mirada. Una confirmación. Luego me daría la vuelta, subiría al coche y me iría. Ese era el plan. La niebla se aclaró lo suficiente para revelar la primera fila de lápidas. Eran más antiguas de lo que esperaba. No estaban rotas, estaban gastadas. Bordes redondeados. Letras suavizadas por los años y la lluvia, como si demasiadas manos las hubieran tocado. Me detuve frente a la más cercana y pasé la linterna del teléfono por su superficie. El nombre no me resultaba familiar. Las fechas estaban mal. El año de nacimiento no estaba. Solo un espacio vacío donde deberían ir los números. El año de muerte mostraba aún, sin cifras, apenas una línea poco profunda tallada en la piedra. Pasé a la siguiente lápida. Lo mismo. Sin comienzo. Sin final. Sentí un nudo en la garganta. «Está bien», murmuré. «Esto es raro». Avancé un poco más, observando las lápidas a mi alrededor. Algunos nombres eran claros. Otros borrosos. Y algunos parecían incompletos, como si quien los hubiera grabado se hubiera detenido a mitad del trabajo y nunca hubiera regresado. Entonces noté algo peor. Los nombres no se quedaban quietos. Al principio fue solo una sensación, como si mis ojos no lograran fijarse en las letras. Me incliné sobre una lápida, entrecerrando los ojos. El nombre cambió. No fue un movimiento físico. Fue como si mi recuerdo se hubiera deslizado. Juraría que decía Daniel hace un segundo.
Ahora decía David. Parpadeé, sacudí la cabeza y miré de nuevo. Algo raspó suavemente detrás de mí. Me giré de golpe, la linterna trazando un arco tembloroso en la niebla. Nada. El sendero estaba vacío. El portón apenas se distinguía a lo lejos, su forma distorsionada por la distancia y la bruma. Escuché con atención, conteniendo la respiración. Silencio. Ni pasos. Ni viento. Solo el murmullo lejano de la sangre en mis oídos. Estás cansado, me dije. Has conducido demasiado. Tu mente está llenando los vacíos. Volví a mirar la lápida. El nombre había cambiado otra vez. Esta vez, era el mío. Retrocedí tan rápido que casi caigo. El haz de la linterna se sacudió, iluminando otras piedras, otros nombres. Algunos me resultaban familiares. Demasiado. Un apellido de mi antiguo barrio. El nombre de un compañero de trabajo con quien no hablaba desde hacía años. Fechas que no tenían sentido, algunas terminaban décadas en el futuro, otras se cortaban a mitad de un número, como si el tiempo se hubiera quedado sin espacio. Me faltaba el aire. No, susurré. No, no, no. El sendero descendía más adelante, perdiéndose en una niebla más espesa. No recordaba haber visto esa pendiente antes. Ahora parecía más larga. Más profunda. Entonces escuché otro sonido. Respiración. No era la mía. Era tenue. Controlada. Lo suficientemente cerca como para oír el leve chasquido húmedo en el fondo de una garganta. Me giré lentamente, el corazón golpeando con fuerza, la linterna temblando en mi mano. Ella se posó sobre una figura entre las lápidas. No se movía. No lo necesitaba. Tenía forma humana, pero estaba mal en la manera en que las sombras están mal cuando no coinciden con aquello que las proyecta. Demasiado delgada. Demasiado quieta. Su rostro, si es que tenía uno, estaba tragado por la oscuridad, como si la luz se negara a quedarse allí. No podía ver sus ojos. Pero sabía que me estaba mirando. Las piernas se me volvieron pesadas, clavadas al suelo. Todo mi instinto gritaba que corriera, pero algo más profundo, más silencioso, me decía que no me moviera. Que no llamara la atención. Que no me confirmara. La figura inclinó la cabeza ligeramente. La respiración se detuvo. Y detrás de mí, demasiado cerca, el portón de hierro volvió a crujir. Esta vez, no se estaba abriendo. Estaba empezando a cerrarse. La reja se cerró con un sonido parecido a un suspiro lento. No fue un golpe. Ni siquiera un clic. Solo el roce final del hierro acomodándose en su lugar, seguido de un silencio tan completo que me hizo zumbar los oídos. No me di la vuelta. Alguna parte de mí entendía que, si miraba atrás y veía la reja cerrada, algo se volvería definitivo. Como si reconocerlo fijara la idea para siempre. La figura entre las lápidas se movió. No hacia mí. Pasó a mi lado. Se deslizó entre las filas sin alterar la niebla ni la grava. El haz de mi linterna la siguió por puro instinto, pero la luz no se comportó bien alrededor de ella. Los bordes de su forma se distorsionaban, como si mis ojos resbalaran sobre su silueta. Al pasar, las lápidas cercanas comenzaron a cambiar. Los nombres se desvanecieron. Las letras se suavizaron, luego se aplanaron, hasta que las superficies quedaron lisas y vacías, como si nunca hubieran sido grabadas. Se me encogió el estómago. La figura se detuvo a unos metros, de espaldas a mí. Volví a escuchar esa respiración, constante y paciente, como si no tuviera ninguna prisa. Entonces habló. No en voz alta. Las palabras se formaron dentro de mi cabeza, pesadas e íntimas, como si siempre hubieran estado allí y apenas ahora las notara. Miraste. Mis manos temblaban tanto que casi se me cayó la linterna. No fue mi intención, susurré.
Yo solo. ¿Recordaste? Una presión repentina se acumuló detrás de mis ojos. Imágenes irrumpieron sin permiso, rostros, nombres, voces de mi pasado. Personas en las que no había pensado en años. Un amigo de la infancia que se mudó. Una vecina anciana cuyo funeral nunca atendí. Un pariente lejano cuyo nombre solía saber y luego olvidé. Las lápidas a mi alrededor reaccionaron. Con cada recuerdo que emergía, un nombre reaparecía en alguna piedra cercana. Fresco. Nítido. Recién grabado. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara mis pensamientos. Descansan cuando no son observados. Caí de rodillas, con náuseas subiéndome por la garganta. No lo entiendo. No necesitas hacerlo. La niebla se espesó, cerrándose desde todos los lados. El camino por el que había entrado desapareció, reemplazado por filas de lápidas que se extendían demasiado lejos, doblándose en ángulos que me dolían si intentaba seguirlos con la vista. Entonces lo comprendí. Este lugar no mataba a la gente. La guardaba. Mientras fueran olvidados, no visitados, no mencionados, permanecían quietos. Dormidos. Pero la memoria los perturbaba. El reconocimiento los acercaba a la superficie, los hacía presentes otra vez. Y yo caminaba entre ellos como un foco encendido. Voy a olvidar, dije rápido. Lo juro. No pensaré en ellos. No volveré. La figura finalmente se volvió hacia mí. Donde debería estar su rostro, solo había una sugerencia de rasgos, hendiduras donde podrían existir ojos, una cavidad más oscura donde debería haber una boca. No vacío. Reservado. No puedes elegir lo que permanece. Una lápida detrás de mí se agrietó. El sonido fue pequeño pero seco. Giré lo justo para ver una fractura extendiéndose por la piedra que llevaba mi nombre. Las letras temblaban, borrosas en los bordes, como si lucharan por conservar su forma. El pánico me atravesó. No, dije, más fuerte. No estoy muerto. Estoy aquí. Estoy vivo. No todos los finales están terminados. La figura levantó un brazo largo y delgado y señaló, no hacia mí, sino al suelo entre nosotros. La tierra se movió. No de forma violenta. Solo un leve acomodo, como suelo haciéndose espacio. Se formó una depresión poco profunda, la niebla hundiéndose en ella como atraída por la gravedad. Un hueco. Esperando. Me zumbaban los oídos. Los pensamientos se me escurrían, incapaces de aferrarse. Intenté concentrarme en algo sólido, mi nombre, mi edad, a dónde iba. Pero cada dato se sentía menos cierto cuanto más lo sostenía. La figura dio un paso atrás, dejando espacio al hueco. Si te quedas el tiempo suficiente, dijo, encajarás. La presión en el pecho se cerró hasta que respirar dolía. Retrocedí, lejos del hueco, lejos de la figura, y mi pie chocó con algo sólido. Una lápida. Miré hacia abajo. Estaba en blanco. Nueva. Sin reclamar. Detrás de ella, apenas visibles entre la niebla, más lápidas vacías esperaban, docenas, alineadas en filas ordenadas y pacientes. Todas vacías. Todas listas. Y en algún lugar profundo del cementerio, algo más comenzó a recordarme a mí. Correr no se sentía como movimiento. Se sentía como resistencia, como empujar el cuerpo a través de agua espesa. Cada paso costaba más de lo que debía. Las piernas pesadas. Los pulmones ardiendo demasiado pronto para la poca distancia que recorría. Las filas de lápidas se mezclaban, repitiéndose de formas que no tenían sentido. Pasé junto a la misma piedra torcida 2 veces. Luego una tercera. La niebla no me seguía. Se ajustaba. Cuando disminuía el paso, se cerraba a mi alrededor. Cuando entraba en pánico y aceleraba, se aclaraba lo justo para hacerme creer que avanzaba.
El cementerio no me perseguía. Me estaba esperando. Me detuve, inclinado hacia adelante, con las manos en las rodillas, luchando contra las náuseas. El teléfono se me resbaló del bolsillo y cayó sobre la grava. La pantalla se encendió sola. 11:59 de la noche. Todavía. La miré fijamente mientras una comprensión fría se asentaba en mi pecho. El tiempo no estaba roto. Estaba en pausa. O quizá, yo lo estaba. Un sonido grave recorrió el suelo, demasiado profundo para ser una voz y demasiado controlado para ser un temblor. Las lápidas vibraron levemente, sus superficies ondulándose como agua alterada. Los nombres aparecían y desaparecían. Algunos ya los reconocía. Otros no, pero sentía que debería. Recogí el teléfono y giré lentamente, iluminando la niebla con la linterna. Solo quiero irme, dije. Mi voz sonó delgada, estirada. No recordaré nada. Lo prometo. El sonido cesó. El silencio regresó, más pesado que antes. Entonces se encendieron las luces. Pequeños orbes pálidos aparecieron uno a uno entre las lápidas, flotando apenas por encima del suelo. Al principio pensé que eran reflejos, luciérnagas, quizá, pero no se movían como algo vivo. Derivaban despacio, con intención, deteniéndose frente a tumbas específicas. Cada luz se posó sobre un nombre. Me acerqué a una sin saber por qué. En el instante en que lo hice, la luz se intensificó y un recuerdo que no era mío se abrió paso en mi mente. Una mujer de pie en el borde del cementerio, años atrás, susurrando un nombre entre lágrimas. Un niño preguntando por qué nadie venía ya. Una última visita. Y luego ninguna más. Retrocedí tambaleándome, jadeando. Las luces no eran espíritus. Eran atención. Cada vez que alguien recordaba. Cada vez que un nombre era pronunciado. Cada vez que un pensamiento rozaba a los muertos. El cementerio se alimentaba de eso. Basta, susurré. Por favor. Las luces se atenuaron en respuesta, excepto una. Se deslizó hacia mí. Flotó a centímetros de mi pecho. El aire a su alrededor se volvió cálido, vibrando suavemente, como un cable con corriente. Mis pensamientos empezaron a desdibujarse por los bordes. Detalles se escapaban, mi ruta, mi destino, ¿por qué todo esto importaba? Me aferré a mis recuerdos con desesperación. Mi nombre. Mi rostro. Mi vida. La luz palpitó. Detrás de ella, la figura volvió a surgir, más cerca ahora, más definida, no más clara, solo más próxima. Su presencia me aplastaba, una gravedad imposible de resistir. «Está siendo notado», dijo. El suelo bajo mis pies se ablandó. Mis zapatos se hundieron apenas en la tierra, lo suficiente para sentir cómo cedía. El pánico estalló. Me arranqué hacia atrás, tropezando libre, el corazón golpeándome el pecho. «No me van a recordar», dije desesperado. «No importo. Nadie piensa en mí». La figura inclinó la cabeza. «Eso rara vez es cierto». Desde muy lejos, desde más allá del cementerio, lo oí. Mi nombre. Dicho en voz baja. Una sola vez. El sonido atravesó la niebla como una cuchilla. Mi visión se estrechó. La luz flotante estalló en un brillo doloroso, y las lápidas a mi alrededor se estremecieron como si respondieran. En algún lugar, más allá de los árboles, alguien había pensado en mí. Y aquí, eso era suficiente. El sonido de mi nombre no había venido desde dentro del cementerio. Eso fue lo primero que entendí. Había resonado más allá de la verja de hierro, desde la carretera, desde el mundo que aún seguía avanzando. La voz no era fuerte. No era de pánico. Era casual. Familiar. Humana. La luz suspendida retrocedió ligeramente, su brillo parpadeó como una llama a la que le faltara aire.
La presión en mi pecho se alivió lo justo para permitirme tomar una respiración completa, y la tomé con desesperación, como si pudiera ser la última real que tuviera. No, dijo la figura, no con palabras, sino con peso. Con resistencia. El suelo volvió a apretarse alrededor de mis pies, la tierra tirando como manos que ya habían practicado esto antes. La lápida en blanco detrás de mí se estremeció, su superficie empezó a marcar líneas poco profundas, impaciente, ansiosa. Casi habías quedado asentado, presionó la figura dentro de mis pensamientos. No respondí, jadeé. No contesté. Fuiste reconocido. Eso importaba más. La luz entre nosotros se atenuó aún más, encogiéndose, como si algo la estuviera atrayendo hacia la verja. La seguí, obligando a mis piernas a moverse, cada paso se arrancaba del suelo con un sonido húmedo y de succión. Un dolor agudo me subió por los tobillos, nítido y anclante. Bien. El dolor significaba presencia. Avancé tambaleándome entre la niebla, hacia el contorno tenue de la puerta. Las lápidas ahora se me resistían, no de forma física, sino perceptiva. Las filas parecían reorganizarse cuando no miraba, los senderos se doblaban lejos de donde yo quería ir. Detrás de mí, la figura avanzó por primera vez. No rápido. Seguro. Cada paso que daba borraba algo pequeño de mi mente. La letra de una canción. El nombre de una calle. El rostro de alguien a quien había conocido y con quien ya no hablaba. Las pérdidas eran sutiles, quirúrgicas. Eficientes. Mi teléfono vibró en mi mano. La pantalla se encendió. 12 de la noche. En el instante en que los números cambiaron, el cementerio reaccionó. Todas las luces suspendidas se apagaron a la vez, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. La niebla se expandió hacia afuera como un aliento liberado. En algún punto profundo bajo la tierra, sentí, no escuché, que algo cerraba los ojos. La figura se detuvo. Corrí. Esta vez, el movimiento se sintió real. La grava se clavó en mis palmas cuando tropecé, el hombro se me estrelló contra la verja de hierro con fuerza suficiente para sacarme el aire. El metal era sólido. Frío. Inflexible. Desbloqueado. La abrí de golpe y caí sobre la carretera, tosiendo, aspirando un aire que olía a asfalto y hojas húmedas, no a tierra y piedra. Detrás de mí, la puerta se cerró sola. No violentamente. Con suavidad. Permanecí allí mucho tiempo antes de atreverme a incorporarme. El cementerio había desaparecido. No oculto, ausente. Solo árboles. Una cerca intacta. Sin puerta. Sin letrero. Sin sendero. Como si nunca hubiera existido. El coche arrancó al primer intento. El reloj del tablero parpadeó, 12:03 de la mañana. Conduje sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a un pueblo con luces, gente y ruido que se negaban a doblarse ante mi miedo. Aún así, seguí revisando los retrovisores, esperando ver la niebla acumulándose donde no debía. Pasaron semanas. Nada me siguió. Pero las cosas ahora son más frágiles. Olvido nombres con más facilidad. Los rostros se desvanecen más rápido de lo que solían hacerlo. A veces estoy a mitad de un recuerdo y siento que se detiene, como si algo decidiera si se me permite conservarlo. He aprendido a no quedarme cerca de los cementerios. A no leer las lápidas. A no decir nombres en voz alta a menos que sea necesario. Porque a veces, tarde en la noche, cuando estoy a punto de dormir, oigo mi nombre pronunciado suavemente, a lo lejos. Y no respondo. Solo escucho. Porque sé que es lo que escucha de vuelta. Creí que sobrevivir significaba que todo había terminado. Eso es lo que dice la gente, que una vez que sales del lugar, una vez que llega el día, el miedo pierde fuerza. Que se convierte en una historia que te cuentas por la noche, algo que ocurrió antes, no algo que sigue ocurriendo ahora.
Estaban equivocados. Lo que no entendí al principio fue que el cementerio ya no me necesitaba allí. Ya me había aprendido. Pasaron los meses. La vida continuó de formas convincentes, trabajo, conversaciones, sueño. Pero algo fundamental había cambiado, como un ruido de fondo que nunca desaparecía del todo. Empecé a notar huecos, no grandes ni evidentes, sino ausencias pequeñas. Un amigo mencionaba a alguien que ambos conocíamos y yo asentía, sonriendo, mientras mi mente buscaba inútilmente un rostro que no quería formarse. Abría el teléfono para buscar un nombre que sabía que importaba, solo para darme cuenta de que ya no recordaba porque lo tenía en la mano. Y a veces, siempre de noche, me sorprendía quedándome quieto, mirando a la nada, con el corazón acelerado y la sensación clara y terrible de que casi había recordado algo importante. Dejé de visitar cementerios por completo. Si pasaba cerca de uno, miraba al frente. No leía. No me detenía. No sentía curiosidad. Trataba a los muertos como sombras, reconocidos solo al evitarlos. Eso funcionó. Durante un tiempo. Hasta que una noche, mucho después de la medianoche, mi teléfono vibró sobre la mesilla. Sin tono. Sin notificación. Solo vibración. Lo miré durante un minuto entero antes de cogerlo. No había llamadas perdidas. Ni mensajes. Ni alertas. Pero la pantalla ya estaba encendida. Y mostraba una hora que no había vuelto a ver desde aquella noche. 11:59 de la noche. Mi dormitorio se sintió mal de inmediato, demasiado silencioso, demasiado quieto. El aire tenía el mismo peso de entonces, presionando suave pero insistentemente, como si esperara permiso para asentarse. No me moví. No hablé. Ni siquiera respiré con normalidad. Desde algún lugar lejano, ni fuera ni dentro, oí el sonido del hierro moviéndose. Lento. Cuidadoso. Paciente. Un recuerdo apareció sin aviso. No del cementerio, sino de algo que no había notado entonces. Todas aquellas lápidas en blanco. No estaban vacías porque no hubiera nadie allí. Estaban vacías porque nadie pensaba en ellos. La comprensión me golpeó con una claridad nauseabunda. No había escapado por ser fuerte, ni inteligente, ni afortunado. Había escapado porque alguien me recordó en el momento justo. Y la memoria, allí, era una puerta. La vibración se detuvo. El reloj del teléfono parpadeó. 12 de la noche. El alivio me inundó tan rápido que me mareó. Reí una sola vez, bajo, histérico, apretando el teléfono contra el pecho como si fuera un salvavidas. Fue entonces cuando entendí la última regla. Mientras alguien te recuerde, sigues inacabado. Pero la memoria se desgasta. La gente sigue adelante. Los nombres dejan de pronunciarse. Y cuando ya nadie piensa en ti, algo más lo hará. Ahora paso muchas noches despierto, repasando nombres en mi cabeza. Diciéndolos en silencio. Aferrándome a rostros, voces, momentos, con miedo de que si dejo ir demasiados, empiece a parecerme a una de aquellas piedras en blanco. Sin marcar. Sin notar. Esperando. Porque una noche, tarde o temprano, el reloj volverá a detenerse en 11:59. Y la próxima vez, nadie dirá mi nombre.